En este video le voy a mostrar ahora el flujo de trabajo para los cálculos de los tiempos para las terminaciones e intervenciones a pozos. En este formato que lo voy a mostrar, construí o se construyeron los tiempos para este ejemplo. Existen diferentes formatos, donde ustedes pueden basar la información, hacer la captura de los datos para hacer entonces su base de datos de tiempos. En este caso, les voy a mostrar eh, cómo se hizo este flujo o este ejercicio con este formato, donde tenemos pues, la clasificación de los tiempos, las etapas, las fases, cómo se subclasifican y bueno, la descripción de cada una de las actividades y aquí en estas columnas los tiempos reales empleados, los productivos y los no productivos que se observaron en esta intervención. También se construyó una tabla resumen. La idea de construir esta tabla resumen es poder capturar fácilmente la información, ¿ok?, para cada uno de los pozos usando este formato siempre y cuando, para este ejemplo lo estoy mostrando, pero si me tocara a mí hacer unos tiempos, yo agarrara este formato, perdón, y todos los pozos los monto en este formato, se me va a hacer más fácil montar la información en una base de datos porque cada formato va a tener esta tablita que está aquí y más adelante eh, le voy a mostrar cómo se arma esa base de datos. Muy diferente a la de perforación. ¿Ok? Y una vez teniendo los tiempos por cada una de las fases de actividades, pues se construye la gráfica de los tiempos totales de la intervención en días. Aquí está la tabla resumen. ¿Ok? Y aquí, bueno, vienen los datos que se reflejan aquí en la tabla de tiempos totales de la intervención. Una vez que ustedes tengan 10, los 15, los 20 pozos ordenados de orden cronológico, lo pueden tener en sus archivos y tengan la tabla ya ordenada de esta manera, se procede a armar la base de datos que ven aquí. Esta base de datos para este ejemplo tiene 7 pozos. Dense en cuenta que los, los pozos varían en sus actividades. En este pozo se bajó el empacador con tubería de trabajo. En este pozo también eh, se bajó el aparejo con unidades de sello. Si vamos al pozo de al lado, antes de bajar el aparejo, realizaron los trabajos de disparos, ¿ok? Hicieron los trabajos de disparos y luego bajaron el empacador con una tubería de trabajo, terminando pues el trabajo de bajar la terminación mecánica con el aparejo y sus unidades de sellos. Una vez que ustedes tengan ya los pozos ordenados, ya tengan todos sus archivos de la captura de la información que viene de campo, yo les comentaba también en videos anteriores de que ya existen ahorita aplicaciones que computacionales que capturamos la información, se captura la información en campo, se pueden ver ya en oficina la información en una tabla, en un gráfico, estados mecánicos, etcétera, etcétera. Entonces ya nos ahorraríamos ciertos detalles, podemos hacer analítica y todo eso. ¿Ok? De igual manera con esta información, partiendo de lo mecánico, partiendo de cómo sale el dato, yendo desde lo más, digamos, rústico o arrastrando el lápiz, como se dice, hasta ya ir a lo que hacen los software especializados. Entonces, aquí lo que estoy mostrando es lo que se hace para poder sacar la información de una manera más, digamos, ¿de dónde sale? Vamos a llamarlo así. Es cuando vamos a la universidad y todo es calculadora
calculadora y lápiz, calculadora y lápiz. Y después llegamos a trabajar en una empresa y ¿qué tenemos? Software, Excel, Power BI, en algunos casos ya usamos Python, otro lenguaje de SQL, otro lenguaje de computación, etcétera. Y después decir, bueno, en la universidad batallamos todo arrastrando el lápiz, ahora aquí llegamos y con colocar la información en una base de datos y darle un clic, ya el software lo hace. Bueno, en este caso se está mostrando la parte más mecánica, o sea, digamos, el trabajito de hormiguita, como digo yo. ¿Okay? Aquí tenemos las tablas resúmenes de los pozos, ejemplos que voy a mostrar aquí para este flujo. Si se recuerdan, las tablas resumen que les mostré en la donde está el formato de captura del reporte diario, es esta que está aquí, este es otro pozo, y así sucesivamente. Cada pozo tiene una manera de terminarse. Primero pueden haber disparado TCP, después bajan el empacador, puede ser con un aparejo integral o primero el empacador y después la tubería con las unidades de sello. Pudieron haber primero disparado o primero haber bajado el aparejo y después disparar. Eso va a variar y va a depender de, de cómo está hecha la secuencia y planificada la operación. En marina se hace de una manera, en pozos terrestres se hace de otra manera. En pozos terrestres tenemos la facilidad de hacer un trabajo eh, con el equipo y continuar la terminación sin el equipo. Eso se puede hacer. ¿Okay? En marina pues no. En marina tenemos el equipo desde que empezó a perforar la primera etapa hasta que el pozo se entrega a producción o se abandona por X o por Y razón. Entonces en este caso vamos a colocar toda la información para este formato, para este tipo de formato, vuelvo a recalcar, para este flujo de trabajo, porque esto puede variar. ¿Okay? Eh, lo ponemos de esta manera. Aquí abajo se colocan ciertas anotaciones. Hoy acostumbro yo a hacer esas ciertas anotaciones para acordarme o recordarme, porque aquí no vemos profundidad, a qué profundidad quedó el empacador, si lleva o no liner ranurado, ¿okay? Porque eso es muy importante también para la elaboración de la secuencia. Ah, lleva liner ranurado, pues no va a disparo. Ah, agujero descubierto, pues no va a disparo. Ah, pero es revestido, agujero cementado, agujero revestido y cementado. Ah, sí va a disparo. Entonces, esa es la manera de poder identificar con las anotaciones que se hacen aquí abajito. Bueno, particularmente, personalmente yo lo hago para recordarme qué es cada qué. ¿Ok? Bien, ok. Tenemos ahora el análisis de los tiempos. Igual que hicimos en perforación, lo vamos a hacer aquí en la fase de terminación o intervenciones a pozos. ¿Ok? Está ordenado los pozos. En este caso, si no me recuerdo, se incluyeron dos pozos más. Teníamos 7. Fue por cuestiones de que nos facilitaron más información, se tuvieron que incluir más pozos. En este caso, pues se incluyeron. Yo pienso que tiene como 10 años más o menos este ejercicio. Este, Se incluyeron y bueno, ahí están los pozos ordenados. Y des en cuenta que ya hay celdas sin número. ¿Okay? En uno de los casos puede ser que no se reportó y en otro de los casos sí se reportó, pero se hizo la depuración de la información. ¿Okay? Aquí abajo, pues, el promedio, qué profundidad por medio estaría el empacador del pozo que vamos a planificar. Ojo, esto es a nivel macro. Si estamos haciendo un BCD a nivel macro, se ve esto. Ya en definición, para el programa preliminar de la terminación, hablando de la terminación en este caso, preliminar, eh,
se usa ya el análisis que hizo el ingeniero de productividad, a qué profundidad quiere él la punta de la tubería, y basado en eso se va a colocar la profundidad del empacador. ¿Ok? ¿Cuánto va a ser la cola de tubería? 100, 200 metros. Y de ahí va a ir el empacador y arriba todos los accesorios del aparejo de producción. Como ven, para este ejemplo están las dos tablas resúmenes: tiempo con trabajo TCP y tiempo sin trabajo TCP. ¿Por qué? Porque hubo pozos donde no se disparó y hubo otros pozos que sí se disparó TCP. Entonces, en este caso, se hacen las dos tablas, se verifica la información, se compara la información y basado en eso es que se va a construir el pozo. Ojo, esto es muy importante. La determinación si va o no va a disparo va a depender de yacimiento, productividad. Ellos deciden si va disparado o no va disparado, si va a ir con line ranurado, si va a ir gordo descubierto. Y eso va muy de la mano del estudio que se hace a nivel de geociencias, a nivel de yacimiento, a nivel de producción. ¿Ok? Más que todo el de productividad, que es el que determina cuánto va a ser el gasto de ese pozo. ¿Ok? En este caso, los tiempos que se analicen hay que analizar en ambos escenarios. Y si tienen pozos donde hay un levantamiento artificial como una BCP, un bombeo mecánico, también hay que colocarlo. ¿Por qué? Porque es el campo. Ahora bien, si ya se tiene determinado o se tomó la decisión de que no va a bombeo mecánico, por ejemplo, sino va BN, ok, bueno, BN. Pero la idea y la recomendación que les doy, siempre coloquen por separado los tiempos de los pozos que ustedes estén analizando. En este caso, había tiempos con pozos con trabajo TCP y sin trabajo TCP. ¿Ok? Igual mínimo, promedio y máximo. Aquí por horas del tiempo no construí las gráficas de mínimo, promedio y máximo de los pozos híbridos. Se hace igual que la parte de perforación. Se pueden colocar las gráficas, las tres curvas o las tres escaleras, y la pueden mostrar en una presentación. En este caso, por horas de tiempo y no estar repitiendo lo que ya vimos en el proceso de perforación, aquí se los comento, que sepan que se puede hacer también. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos los pozos, o se clasificaron los pozos con trabajo TCP. Fueron esos tres pozos. Para este flujo, pues estoy mostrando pues que está aquí. Esto se puede ocultar si ustedes quieren ocultarlo. Lo pueden dejar como estadística, lo pueden dejar como, eh, digamos, mostrarlo, vamos a llamarlo así, cuando nos pidan alguna auditoría. Analizar los pozos, cuántos pozos hubo con TCP, tantos. ¿Dónde está la información? Aquí está. ¿Okay? Sí. Recomiendo siempre dejar esta información oculta o una hoja para poderla tener ahí al momento que nos pregunten. Bien, esto es lo que hicimos, o que se hace, perdón, con los tiempos totales. Ahora usted me dice, ¿y los tiempos limpios? Aquí están. Los tiempos limpios se trabajan igual que los tiempos totales. Todos los pozos que se revisaron se colocan. Ya en este caso son con los tiempos productivos. Se cuenta, aquí está, en horas y en días, ¿eh? Con los comentarios para cada uno de los pozos. Aquí están. Que al igual a estos pozos se le va a hacer el mismo tratamiento que se le hizo a los tiempos totales. ¿Ok? Una vez ordenado de esta manera, haber depurado la información, procedemos a armar la tablita de los pozos híbridos. ¿Ok? Obviamente ustedes me dirán, bueno, pero está mezclando ahí TCP y también tenemos pozos sin TCP. Exactamente, porque son tres pozos que sí se hizo trabajo TCP, pero los demás no. Obviamente donde voy a tener TCP, ahí donde, ahí donde voy a colocar los tiempos, pero donde no, pues no voy a colocar los tiempos. Ahora, a todos se le bajó el empacador, a todos se le bajó la sartén de producción.
Entonces, pues, esa información tiene que ir. ¿Ok? Una vez colocados los tiempos, se empieza entonces a depurar la información y empezar a ver los rangos de tiempo mínimos y máximos, ¿no? Hágase cuenta que es como si fuese lo más parecido a lo que se hace con una campana de Gauss. La campana de Gauss, los máximos, los mínimos y se quedaban con lo que están, o sea, salen los máximos, los mínimos y se quedan con la información que está ahí eh, en el medio, digamos, ¿no? Ahí en donde están la mayoría en este caso de la población o de la cantidad de datos que se parezcan, ¿no? A nivel de, de tiempo. ¿Ok? De igual manera se hace un mínimo, un promedio y un máximo, ¿ok? De esa información y se generan los tiempos, ¿ok? Tiempo limpio, total, ¿ok? Y aquí tenemos el mínimo, el promedio y el máximo, ¿ok? Aquí tenemos las tres tablitas, que estas tablitas luego van a ayudar a construir la secuencia operativa. Bueno, en el resumen de tiempo, aquí están las actividades, aquí están los tiempos, aquí este uno, bueno, lo que pasa es que este archivo está automatizado, ¿ok? Por estrategia a veces nos pide, mire, ¿cuánto es con el mínimo? ¿Cuánto es con el máximo? ¿Cuánto es con el promedio? O sea, P10, P90, P50. Entonces, uno lo que hace, o el ingeniero en este caso del límite técnico lo que hace, o el determinación, porque pues realmente la determinación es el que hace todo esto. Él lo que hace es que con esta función que yo coloqué aquí, para este caso, es una selección, una función que se llama elegir, él puede comparar los tiempos, ¿no? Comparar los tiempos para entonces poder él mostrar sus, en este caso sus análisis y determinar qué tiempos son los correctos para el pozo o los que se llegan a conciliar, ¿ok? Con todas las áreas involucradas. En este caso también se involucra mucho la compañía de servicio, la del empacador, la de que va a hacer los disparos TCP, para entonces ir manejando los tiempos acorde a los performance que ellos tienen. ¿Ok? Como son los ejecutores, pues hay que conversar con ellos a ver cómo son los tiempos que se pueden manejar para estos pozos o para los pozos que se vayan a programar. ¿Ok? Aquí en esta tablita ya tenemos los tiempos que se van a usar. Aquí abajo para este ejemplo estoy mostrando los tiempos con los trabajos de disparo TCP. ¿Ok? Aquí está el learning curve y está, bueno, LC es el learning curve y tiempo no productivo del equipo. Como les comenté, esto es un video que luego voy a hacer explicando las contingencias, cómo se calculan y dónde van las contingencias este, al momento de hacer los tiempos programa. ¿Ok? Una vez teniendo esta información, vaciar la información y teniendo todos estos datos, se procede a armar la secuencia operativa. En este caso, la secuencia operativa la armé de una manera muy sencilla, muy resumida. Normalmente el ingeniero de terminación pues coloca ciertos comentarios, ciertas notas que hay que seguir para hacer el pozo al momento de estar bajando la terminación. Él coloca recomendaciones, notas, eh, en algunos casos estándares o normas que hay que seguir para evitar a que esa terminación eh, sufra algún problema. Si es una terminación PEC, por ejemplo, pone sus recomendaciones. Si es una BCP, sus recomendaciones. Si es BN, recomendaciones. Y así va. Al igual para el lavado, para el disparo, etcétera, etcétera. ¿Ok? En este caso, pues, la coloqué así muy resumida, pero a ciencia cierta, o lo que queremos ver de esto es que toda esta información viene del resumen de tiempo.
Aquí está. Entonces, tenemos que para los tiempos programa son 18,47 días y para el límite técnico 13,44, alrededor de 5 días de diferencia. ¿Ok? Y ya con esto, teniendo ordenado esto, claro, estos formatos varían también, va a depender de la compañía, va a depender de, de dónde ustedes estén trabajando. Por ejemplo, ustedes pueden estar trabajando en un departamento de ingeniería donde pues la secuencia operativa no es así, lleva otras cosas. Bien, estos formatos son formatos que se pueden manejar, se pueden manipular y va a depender del gusto de cada quien. Claro, también va a ser eh, de cómo se maneje cada departamento, porque sería muy, digamos, muy, eh, eh, ¿cómo lo puedo decir? Muy desfasado, no, como que muy diferente, vamos a llamarlo así, de que cada ingeniero tuviese una secuencia operativa. Yo la pongo de esta manera, yo pongo primero los tiempos productivos, después pongo para los tiempos de programa y después pongo el límite técnico, yo lo pongo al revés, yo pongo la profundidad, no, yo coloco esto, o sea, normalmente pues se busca que sea uniforme. Pero bueno, yo le respeto a cada quien cómo hace este tipo de trabajo. Así es cierto, lo que necesitamos es que esos tiempos estén reflejados así porque son los que van a ir al programa. Una vez teniendo esos tiempos, se construye para el programa del pozo la gráfica de los tiempos programados para este ejemplo. ¿Ok? Están las tablitas resúmenes. Estas resúmenes vienen también todas linkeadas o enlazadas con otras páginas, o perdón, con otras hojas. Yo les recomiendo que siempre hagan sus archivos de esa manera, que van llenando automáticamente, él va haciendo todo para no estar retrabajando. Ay, tengo que linkear, tengo que agarrar y enlazar una página, una hoja con la otra. Háganlo y ya con eso se va a ahorrar mucho tiempo. Ya en este caso está construida la curva de tiempo y esta curva de tiempo va al programa. Ojo, recuerden, terminación, entrega su programa preliminar, el inicial. Una vez que se estén corriendo los registros geológicos del pozo en sí, que ya se está en la fase final de la perforación, ahí donde ya se hacen los tiempos más ajustados a la configuración y a la solicitud que se va a hacer por parte del área usuaria para que se hagan los trabajos. Al principio pues podemos tener un pozo con unos tiempos que a la final cuando terminemos el pozo y lleguemos a PT, resulta que hay que hacer ciertos cambios, que ya no va a agujero descubierto, perdón, a agujero descubierto, a agujero revestido, hay que disparar, hay que meter los disparos. En el primer programa no los coloqué porque era preliminar, ahora sí, ahora me están pidiendo esto, entonces cambia. Recuerden que el definitivo va con eh, los trabajos finales del pozo. Una vez que el pozo estén corriendo registros, a punto bien sea de bajar el revestidor y cementar el revestidor de producción, el liner de producción o el conjunto con el complemento, todos los trabajos ya casi finales, ya el ingeniero de terminación ya tendría entre el 60 y el 70% del programa armado. Porque así es que se trabaja en esta parte. Preliminar al inicio con el documento de soporte de edición de definición o el programa de pozo con que sale el BCD y ya al final con la perforación a punto de finalizar del pozo ya en cuestión en su construcción sale el programa eh, final del pozo en lo que respecta a terminación. Entonces ya con esto vimos el flujo de trabajo, lo hice de manera demostrativa porque realmente en el de perforación sí se presta un poquito más dinámico hacerlo. ¿Eh? Demostrativa para entonces usted tenga una idea de cómo se construyen los tiempos para los pozos de terminación o las intervenciones a pozos.